relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Historia oculta de la magia negra, donde continuaremos con el contexto, segunda parte. En el campo que nos ocupa, es decir, el de los ángeles y los demonios, el hombre no ha dudado un instante en aplicar esta creación humana para calificar a seres no humanos, cuyas acciones y motivaciones deberían quedar por entero fuera de nuestro entendimiento. No importa que no tengamos prueba científica alguna de su existencia. En muchas ocasiones, conceptuamos objetos, seres y experiencias como buenos o malos simplemente en función de lo que nos perturba y lo que no, o de nuestra propia educación social. Así, bueno y malo se convierten en la expresión de un deseo de bienestar en un estado físico, psíquico, emocional determinado y positivo. Si todo fuera fácil, si obtuviéramos todo lo que queremos, entonces nos resultaría tremendamente fácil creer en la bondad intrínseca del universo. Si nos sentimos frustrados o heridos, solemos echar la culpa de nuestras penurias al mal que en misericordia reina en el universo. Ambos sentimientos son necesarios y los dos son mentira. Por desgracia, nuestro conocimiento del mundo espiritual solo puede realizarse a través de nuestras limitaciones humanas, mirando el entorno a través de nuestras propias lentes que distorsionan la realidad para hacerla comprensible a nuestro entendimiento. Así es como nace este demonio perverso, con cuernos y rabo que nos atemorizaba de pequeños. Gran parte de la cristiandad, junto con muchas otras religiones, creen que hay un ser o un monstruo que es el autor de los problemas que existen en el mundo y en nuestras propias vidas, aparte de ser responsable de los pecados que cometemos. La Biblia enseña claramente que Dios es todopoderoso. La teología llegó hace mucho a la conclusión de que el pecado es algo ajeno a la naturaleza de los ángeles. Si damos crédito a estas autorizadas fuentes, es imposible que haya un ser sobrenatural en este universo que se oponga al Dios Todopoderoso. Si creemos que existe tal ser, entonces estamos cuestionando seriamente la supremacía de Dios. Los evangelios nos dicen que Jesús destruyó al diablo con su muerte. Sin embargo, a la humanidad le ha venido tradicionalmente muy bien la existencia de una figura que pudiera cargar con sus culpas. Hablar de dioses y diablos como buenos o malos es una simple declaración de nuestras reacciones ante lo que nosotros creemos de las expresiones de su existencia. La raíz de la problemática del bien y el mal se encuentran en la omnipresencia del sufrimiento. No olvidemos que el sufrimiento de uno u otro tipo es la razón última que se encuentra tras la inmensa mayoría de las crisis existenciales. Sufrir es una de las manifestaciones más genuinas del ser humano. La carne es débil, el mundo es demasiado duro. Inventar explicaciones sobre nuestro sufrimiento es un narcótico que ha seducido a la humanidad de lo más profundo de la noche de los tiempos. Cada explicación consigue liberarnos de una parte del tremendo peso que supone la responsabilidad respecto a nuestro propio sufrimiento. Añoramos el jardín del Edén, el mítico lugar en el que no sufríamos y que perdimos por culpa de nuestra curiosidad, que nos hizo anhelar la inmortalidad, un objetivo que aún hoy no hemos abandonado. La curiosidad es la maldición del hombre, la que nos supuso la expulsión del paraíso. Ser curioso es desobedecer. La curiosidad es la característica fundamental de los recién nacidos y una cualidad frecuentemente asociada con el peligro y el mal. Llama la atención comprobar cómo los humanos nos volvemos menos curiosos según nos hacemos más viejos. No existe ninguna razón fisiológica para ello. Es simplemente que,
Al hacernos más acomodaticios, al seguir el camino trazado, nuestra curiosidad fallece de inanición. La curiosidad mató al gato, se suele decir, pero se debería dar la vuelta a esta frase y afirmar que el deseo de seguridad mata la curiosidad y, de rebote, a lo mejor del espíritu del hombre. En esta consideración de la curiosidad como un atributo diabólico radica el secular conflicto que ha existido entre la religión y la ciencia a lo largo de la historia registrada. Los que creen en Dios o los dioses afirman que la ciencia es malvada. La ciencia, dijeron a la gente, era una entrada sin autorización en el reino de la deidad. Tened fe en Dios, dijeron. Que nadie tenga ningún deseo de saber más sobre el mundo de lo que Dios ha hecho evidente. Pero la gente no quería mutilar de raíz su curiosidad. ¿Acaso era este un impulso impío? No debía serlo, puesto que Dios los había hecho a su imagen y semejanza, con capacidad de preguntar y razonar. Sin embargo, el ascenso de la Iglesia como institución no hizo sino forzar la polaridad que separa estas dos manifestaciones de la cultura humana. La ciencia ha podido florecer gracias a lo que a lo largo de su historia ha hecho caso omiso en su trabajo la idea del Dios o la religión. La polarización resultante ha extendido un enorme abismo entre estos dos reinos del pensamiento. Los científicos no creen en nada que no pueda ser probado. La gente religiosa no cree en nada que no esté escrito en los libros sagrados. La dicotomía resultante no hace sino lastrar el progreso de la humanidad. La curiosidad y la rebelión son la base del ser humano. Es por ello que se nos enseña a obedecer, porque lejos de ser algo natural, es algo que tiene que ser impuesto mediante el adoctrinamiento. El sufrimiento es uno de los mecanismos de control más potentes que existen. Las pólizas de seguro son invención de aquellos que saben hasta qué punto los humanos desean controlar el sufrimiento. De hecho, es tan importante para nosotros que aquellos espíritus independientes que deciden salirse del camino trazado son amenazados con el infierno, que no es otra cosa que una eternidad de sufrimiento. Sin embargo, eludir el sufrimiento es eludir la vida. No hay forma de escapar de él, no mientras estemos en este lugar, que no en vano ha sido definido como el Valle de las Lágrimas. Algunos intentan huir, otros lo soportan, otros reaccionan con ira. A lo largo de nuestras vidas son diversas las formas que tenemos de afrontar nuestro sufrimiento. Sufrir es el fundamento de la creatividad. Sufrir con dignidad es un atributo destinado a los seres humanos extraordinarios. La sociedad moderna enfatiza mucho la conveniencia, el confort y el evitar el dolor y las pruebas inevitables de la vida. Cuando algo terrible sucede en nuestro trabajo, en nuestra familia o con nuestra salud, tendemos a enojarnos con Dios o a maldecir nuestra mala suerte, en vez de aprender de nuestra experiencia, adquirir sabiduría, fortaleza y valor ante la vida. No parece del todo cierta la idea de que todos los humanos vivimos en un valle de lágrimas, donde todos suspiramos gimiendo y llorando. Muchas personas disfrutan a lo largo de su vida de múltiples goces y se sienten satisfechas de su existencia. Sin embargo, difícilmente podría encontrarse una sola que, tarde o temprano, no haya tenido días de angustia y sufrimiento. Algunos seres humanos incluso parecen haber nacido para el padecimiento. Sus males tienen apariencia de crónicos. Lo normal es vivir periodos más o menos largos del relativo bienestar y, de pronto, vernos azotados por circunstancias físicas o morales intensamente dolorosas. Una enfermedad grave, propia o de algún ser querido, la perspectiva de una operación quirúrgica de alto riesgo, un accidente de circulación que ha costado la vida al hijo, al hermano, al amigo o los ha dejado penosamente lesionados para el resto de su vida. El hijito nacido con importantes deformaciones o minusvalías, la persona amada cuya vida va extinguiéndose paulatinamente bajo los efectos irreversibles del cáncer, de la enfermedad de Alzheimer, etc. La situación de desamparo en que vive una mujer con sus hijos, abandonado despiadadamente por un esposo y padre egoísta, la aflicción causada por el desempleo, la penuria,
el fracaso reiterado en todos los intentos de abrirse camino honradamente en la vida, los males causados por las injusticias y la agresividad de los hombres, opresión, guerras, torturas, violaciones, o por enfermedades mentales como alcoholismo, drogas, sida, etc. Con tal cúmulo de miserias acechando en todas las esquinas, no es de extrañar que algunos espíritus intrépidos se decían por buscar un atajo, una trampa legal que les permita sustraerse de esta cadena de sufrimiento. A fin de cuentas, si el diablo es el responsable de los males del mundo, tal vez hay una posibilidad de negociar con él. Estas personas llegaron a la conclusión de que comerciar con un espíritu para conseguir lo que se necesita es una opción más eficaz y sensata que rezar para intentar llegar al mismo objetivo. Hay una diferencia significativa entre orar y comerciar. Durante la oración, el ser humano tiende a hacer promesas que luego resulta difícil que cumpla. A menudo estas promesas toman la forma de buenos propósitos de enmienda. Así, la oración típica consiste en el sacrificio de un mal para obtener algo. Normalmente las personas son incapaces de dejar su vicio para obtener la gracia de Dios, así que semejantes tratos tienen muy pocas posibilidades de prosperar. Comerciando hay un intercambio de algo tangible por algo tangible. La persona quiere algo y el espíritu quiere algo a cambio. Se hace un trato. Este tipo de intercambio es a menudo lo que hace el pacto algo detestable a ojos de las personas religiosas. La idea de comerciar con Dios o los demonios es aborrecida por ellos, aunque eso es exactamente lo que hacen cuando oran. La diferencia parece ser de actitud y de habilidad. Orando, una persona ruega. En un pacto mágico, la persona comercia, soborna, amenaza e incluso ordena. Uno de los aspectos más interesantes de la satanología es el tema recurrente de los seres humanos que hacen un pacto con el diablo. La leyenda de Fausto es la más conocida de estas historias. En el intercambio por su alma, Satán concederá abundancia o juventud por un tiempo especificado. En la mayoría de las versiones de la historia, Fausto engaña al diablo y evita el pago. En la versión original del mito, el diablo mutila y mata a Fausto como liquidación del contrato. Las versiones más extendidas de esta historia ven las transacciones con los espíritus como un intercambio de alma por algo tangible. Pero la mayoría de las veces los espíritus no están interesados en las almas. Satanás ya tiene sus almas. Los espíritus, como los seres humanos, están sedientos de aplauso, alabanza y atención. Por ejemplo, el humano que hace el trato promete al demonio de turno la edificación de un templo en su honor, o escribir un libro sobre él o dedicado a él. Se deja obviamente a la imaginación de quien está escuchando qué favores se estarían pagando a través de este podcast. Los espíritus quieren notoriedad, mientras que los humanos quieren poder y ciertos favores especiales. Así, lo que se establece es una relación simbiótica entre los espíritus y el hombre. Lo que trataremos en esta serie de podcasts con respecto a la historia de la magia negra se hablará principalmente de los pactos con el diablo desde una perspectiva histórica, psicológica y, como no, práctica. Se ha recurrido a fuentes muy diversas, como lo mencioné al inicio de esta nueva sección. Este libro está basado en este podcast, está basado justamente en el libro de Santiago Camacho Hidalgo, que justamente escribe al respecto. Muchas de estas fuentes apartadas de la doctrina tradicional del satanismo y la demonología, por lo que algunas de las cosas que se escucharán en este podcast resultarán novedosas e incluso polémicas. De hecho, la conclusión fundamental a la que se puede llegar es que los pactos con el diablo no son una rareza medieval propia de los delirios de mentes supersticiosas de otros tiempos, sino una práctica completamente vigente y mucho más extendida de lo que cualquiera de nosotros pudiera suponer. La idea del pacto o trato es tan antigua como el mismo hombre. Casi todos los humanos hacen algún tipo de promesa a los seres superiores, negocian, intercambian. A diferencia de los animales, humanos y dioses hacen y rompen promesas de descanso.
El pacto implica la asunción de que uno tiene el poder de cumplir lo pactado. Así, cada trato es el acto de orgullo y cada promesa una mentira potencial. De hecho, una de las advocaciones de Satanás lo califica de príncipe de las mentiras. Las promesas, pactos, tratos y convenios son en sí mismos un acto de fe. En la tradición judeocristiana, la educación de los niños incluye el aprendizaje desde la más corta edad de la técnica para realizar este tipo de promesas a Dios. Incluso aquellos que se declaran ateos hacen tratos de vez en cuando con las fuerzas de lo invisible. Pactos y tratos son establecidos en casi cada religión imaginable. La fe en las promesas es uno de los pilares en los que se sustenta la civilización. El pacto con el diablo es un símbolo de libertad del hombre, una situación de mercado libre en la que el hombre opera en términos de igualdad con sus teóricos superiores del mundo espiritual. Es un comercio honrado en el que el hombre intenta influir en el universo para obtener un beneficio honesta y abiertamente, algo de lo que el mismo Prometeo se sentiría orgulloso. ¿Es este el Dios hombre del que tantos intelectuales han estado hablando durante los últimos 100 años? Hacer un pacto con el diablo o cualquier otro espíritu es negociar para obtener beneficio. No debemos extrañarnos, pues, de que el pacto tenga tan mala fama, ya que nos encontramos ante un acto reprobable ante los ojos de la Iglesia y de la sociedad. El que se decide establecer el pacto rechaza los medios convencionales e ignora la presunta ayuda y autoridad de los próceres de la comunidad. Liberándose de la influencia de las autoridades, el hombre se convierte en libre y peligroso. Los pactos con los espíritus requieren trabajo y esfuerzo y no deben hacerse frívolamente. A menudo es más fácil usar medios convencionales para conseguir lo que se desea. Sin embargo, cuando estos medios han sido agotados, el pacto proporciona un sentimiento de poder que mitiga la impotencia y frecuentemente es suficiente en sí mismo para hacer que el hombre se sobreponga a los obstáculos de la vida. Da igual que no se crea en ello, porque, como la inmensa mayoría de las liturgias, el pacto no es sino un psicodrama, un nuevo programa a introducir en nuestro ordenador mental que puede desatar insospechadas capacidades ocultas. No hay que seguir un ritual determinado al pie de la letra. Solo hay que entrar en el juego, que nos permitirá observar cómo funciona nuestra mente y nos dará una oportunidad de oro para romper definitivamente con el condicionando y lavado de cerebro de nuestra niñez. Por supuesto, existen riesgos que cada uno debe sopesar. En el peor de los casos, nuestros puntos de vista sobre muchas cosas pueden variar drásticamente. ¿Quién sabe? Incluso es posible que se cumpla alguno de sus deseos. La pregunta es, ¿estás realmente dispuesto a pagar el precio? Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.